Buenos días, compañeros, bienvenidos al curso de Introducción a la Matemática Discreta, y les voy a mostrar más o menos el contenido del curso así de forma resumida. El curso va a tener 3 unidades. La primera es lógica matemática y conjuntos. La parte de lógica matemática y conjuntos se verán así de forma un poquito demostrativa, no serán aplicaciones y se verá de forma resumida. La unidad 2 ocupa la unidad 1. Para la álgebra booleana necesitamos lógica matemática y conjuntos. Y la unidad 3, que sería la última, es teoría de grafos. En realidad el contenido es aparentemente poco, pero un poco, o mejor dicho, bastante interesante. Y en próximas clases les daré más detalles sobre el programa de estudio y las evaluaciones. Ahorita vamos a empezar a desarrollar contenido. Vamos a empezar la unidad 1, que es lógica matemática y teoría de conjuntos, y vamos a empezar con el concepto de proposición. Proposición es cualquier afirmación que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas cosas. Importante esto. Es cualquier afirmación que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas cosas a la vez. Sería el primer concepto para estudiar la lógica matemática. Entre algunos ejemplos de proposiciones tenemos, por ejemplo, en el literal A, Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad. ¿Por qué es una proposición? Porque su valor de verdad solo es verdadero. Es decir, el Señor escribió esa obra. Y el único valor de verdad que tiene esta expresión o afirmación solo es verdad. Es decir, se cumple solo una de las cosas. O solo es verdadera o solo es falsa, pero no ambas cosas. 6 es un número primo. Esto no es verdad, es falso. Como el valor de verdad de esta proposición es únicamente falso, entonces por eso en el literal B la proposición, por eso el enunciado del literal B es una proposición. Literal C, 3 más 2 es igual a 6. Sabemos que su valor de verdad es falso. No es algo cierto que 3 más 2 sea 6. Como esta afirmación tiene únicamente un valor de verdad, es decir, es mentira, por eso es una proposición. No puede ser verdadero o falso y falso al mismo tiempo. Solo va a cumplir una cosa, o solo es verdad o solo es falso. Si uno es un número entero, pero 2 no lo es, esto es falso, porque el 1 es un entero y 2 también sí lo es. Como en esta afirmación el único valor de verdad es una falsedad, es decir, es mentira lo que se ha escrito, por lo tanto es una proposición, porque solamente es mentira, es decir, es una falsedad. Sigamos. ¿Por qué las siguientes afirmaciones no son proposiciones? Si vemos en el literal A, x más y mayor que 5, x y y pueden ser cualesquiera números reales o enteros y que al sumarlos dé mayor que 5, pero no siempre esto va a ser cierto, porque por ejemplo, como no hay restricciones con x y y, por ejemplo, si x vale 6 y y vale 0, esto no es cierto que va a dar mayor que 5. Entonces esta expresión a veces va a ser verdad y a veces va a ser falsa, es decir, a veces en la suma voy a obtener valores mayores que 5, o a veces valores
mayores o menores que 5. Entonces nunca va a ser solo verdad o nunca va a ser solo falsa esta expresión. Por lo tanto, por eso no es proposición. En el literal B, te vas es una pregunta. Cuando ustedes les preguntan te vas, puede ser que sí o que no. Entonces no puedo saber si solo es verdad o si solo es una falsedad. Por eso te vas o cualquier pregunta no es una proposición. En el literal C, compra 5 azulejos y 4 rojas. Pues pudiera ser verdad o pudiera ser mentira. No se sabe cuál es el valor de verdad específicamente. No sé si esta expresión solo es verdad o solo es mentira. Entonces por eso no se puede considerar una proposición, porque no sé su valor de verdad. En el literal de x igual a 2 me han dado un valor específico, pero resulta que si x es un número real cualquiera, pues no siempre va a tomar el valor de 2. Por lo tanto no puedo decir que es una proposición. Bueno, ya hace un momento mencioné valor de verdad y ahorita está el concepto de valor de verdad. Se le llamará valor de verdad verdadero a aquella expresión que siempre va a tomar valores ciertos. El valor de verdad de una proposición ya puede ser verdadero o falso. Entonces al valor de verdad o el valor verdadero de una proposición puede ser cierto o puede ser falso. Cuando hablamos del valor de verdad, puede ser que el enunciado o proposición sea cierto, entonces su valor de verdad va a ser verdadero. O puede ser que el enunciado sea mentira, entonces su valor de verdad va a ser falso. Luego sigue el concepto de tablas de verdad. Cuando hablamos de tablas de verdad nos referimos a una tablita que nos muestra los valores verdaderos o los falsos de ciertas proposiciones y con base a ella poder tener ciertas conclusiones de algún razonamiento o frase que se ha dicho. Por ejemplo, si yo tengo tres proposiciones, la P sub 1, proposición 1, proposición 2 y proposición 3, el número de filas que va a contener va a ser 8, 2 al cubo. El 2 al cubo proviene del principio de la multiplicación. Quiere decir que la proposición 1 puede ser verdadera o falsa, entonces tengo dos posibilidades. La proposición 2 puede ser verdadera o falsa, entonces dos posibilidades, de las cuales una se va a cumplir. La proposición 3 puede ser verdadera o falsa, entonces por eso salen 8 filas, 8 posibilidades. Aquí están las 8 filas. Entonces para escribir sus valores de verdad, como yo ya sé que van a haber 8 filas, entonces tomo la mitad de 8, 4, van a ser 4 verdaderos y 4 falsos. 4 verdaderos y 4 falsos. Se toma la mitad de este numerito. Si aquí me diera 16, yo aquí tomara 8 verdaderos y 8 falsos. En la proposición 2 se considera la mitad. Por ejemplo, aquí hay 4 verdaderos. Entonces yo voy a tomar la mitad de 4. 2 verdaderos, 2 falsos, así me voy. 2 verdaderos,
2 falsos. La mitad de 8, el 8 sale de 2 al cubo, es 4. La mitad de 4, 2. Y ya para la proposición 3 tomo la mitad de 2. ¿Cuál es la mitad de 2? 1. Sería un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Así es como se forman las tablas de verdad. Por ejemplo, si tuviera dos proposiciones P y Q, el número de filas va a ser 2 al cuadrado, el 4. Este 2 proviene de que hay dos proposiciones. Tomo la mitad de 4 para considerar los valores de verdad. Tomo 2 verdaderos, 2 es la mitad de 4 y 2 falsos. Y luego aquí, como hay 2, aquí la mitad de 2 va a ser 1. Un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Así se construye una tabla de verdad para 2 proposiciones, aquí para 3 proposiciones. Seguimos. Vamos a estudiar ahorita la conjunción. La conjunción está asociada a la I, que los eventos ocurren al mismo tiempo. En teoría de conjuntos está asociada a la intersección y en combinatoria al principio de la multiplicación. La conjunción se define de la siguiente manera. Es aquella proposición que será verdadera únicamente cuando ambas lo sean. Es decir, esta P y Q va a ser verdad cuando los dos al mismo tiempo sean verdaderos. De hecho, la I significa que los eventos se dan al mismo tiempo. Esta I matemática, esta I significa conjunción, una cosa y la otra. La I viene de los eventos al mismo tiempo, es decir, que ocurren ambos. Entonces, como podemos ver en la tabla de verdad de la conjunción, ella solo va a ser verdadera cuando ambas sean verdaderas. Y en otro caso va a ser falso, porque para que dos eventos al mismo tiempo sean verdad, no puede haber veracidad y falsedad. Verdadero y falso me va a dar falso, porque para que sea verdad, ambos, ya sea P y Q, ambos deben ser verdaderos. Ojo, hay que tener cuidado con la conjunción. Solo va a ser verdadera cuando los valores de verdad de los enunciados de P y Q ambos sean verdaderos. En otro caso siempre va a ser falso. Eso hay que grabarse, que la conjunción solo va a ser verdadera cuando se cumpla al mismo tiempo que P y Q sean verdaderos. Solo en ese caso. Y en otro caso, cuando hay al menos un falso, pues la respuesta de la conjunción siempre va a ser una falsedad. Entonces, en la conjunción, para que haya una veracidad, tanto P como Q deben ser verdaderos, y esto es lo importante. En otro caso nos va a dar una falsedad. No hay que perder de vista que, como yo tengo dos proposiciones P y Q, quiere decir que habría 4 filas, 2 al cuadrado, porque hay dos proposiciones. Tomo la mitad de 4 y pongo 2 verdaderos y 2 falsos, tal como se muestra acá. Luego tomo la mitad de 2, iría un verdadero y un falso, un verdadero y un falso. Y ahora tomamos en cuenta la definición que la conjunción va a ser verdadera si ambas son verdaderas. En otro caso siempre va a ser falsa. Es fácil aprenderse esto.
y es importante para demostrar más adelante, entender y saber que la conjunción es verdad si los eventos al mismo tiempo son verdaderos. Recuerden que la I, esta I o conjunción, indica que los eventos deben ocurrir al mismo tiempo o simultáneamente, o uno después del otro, pero inmediatamente. Ahora sigue la disyunción. La disyunción está asociada a la O, que en realidad la O matemática es este símbolo parecido a la V, y en teoría de conjuntos está asociado a la unión, y en combinatoria pues a la suma de eventos disjuntos. La disyunción se define de la siguiente manera: la disyunción va a ser verdadera si al menos una es verdadera, como quien dice si P o Q. Así es la definición de la disyunción. Recuerden, la disyunción está asociada a la O, quiere decir que los eventos no ocurren al mismo tiempo, aunque a veces sí, sino que ocurre uno o el otro, como quien dice, la O significa al menos uno. Aquí está, la O o la disyunción significa que ocurre al menos uno, o al menos una de las proposiciones, ya sea P o Q, va a ser verdadera para que toda la proposición P o Q sea verdadera. Para que observen, aquí voy a escribir. Recuerden que como hay dos proposiciones P o Q, el número de filas va a ser 2 al cuadrado, 4. Mitad de 4, 2, 2 verdaderos y 2 falsos. Mitad de 2 sería 1, un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso. Y según la definición, para que la disyunción sea verdadera, al menos uno debe ser verdadero, uno o el otro. Como aquí hay al menos un verdadero, la disyunción va a ser verdadera. Como aquí hay al menos un verdadero, la disyunción va a ser verdadera. Como aquí hay al menos un verdadero, la disyunción va a ser verdadera. Como aquí no hay al menos uno, es decir, ninguno, va a ser falsa la disyunción. Es lo que se muestra acá. Entonces hay que aprender que la conjunción va a ser verdadera si ambos P y Q son verdaderos. En caso contrario es falsa. Y la disyunción va a ser verdadera si al menos uno P o Q es verdadero. Y hay que aprender algo, que la disyunción siempre va a ser falsa si ambos son falsas, ambas proposiciones. Este otro aspecto importante para demostrar teoremas. Vamos a la disyunción exclusiva. Esta se define de la siguiente manera, que va a ser verdadera, aquí lo dice, va a ser verdadera si una u otra lo es, pero no ambas. Miren, va a ser verdadera si una u otra lo es, pero no ambas. Entonces, ¿por qué aquí es falsa? Porque dice si una u otra lo es, pero no ambas. Entonces aquí ambas están verdaderas, no cumple la definición. Entonces, ¿por qué aquí sí es verdadera? Porque cumple con la definición. Porque una de las dos es verdadera. Entonces, según la definición, la proposición va a ser verdadera si lo es la una o la otra, pero no ambas. Y esta es verdadera porque lo es solo una de las dos, una que lo es Q. Y esta va a ser falsa porque no es ni una ni la otra, es decir, no cumple esta expresión, que va a ser verdad si lo es una o otra. Y esta es la O exclusiva, es decir, la disyunción.
es como decir una O exclusiva. En cambio la disyunción anterior era inclusiva, porque decía si al menos uno es verdadero, entonces la disyunción va a ser verdadera. Vamos a la negación. Pues la negación de una proposición P se define de la siguiente forma, así, con este símbolo, que este símbolo es de negación. Otros le ponen el menos, así lo ponen, y otros le ponen tipo una cajita para poner la negación. Este vamos a utilizar. Bueno, si negamos a una proposición P, si P es verdadera, entonces su negación, no P, va a ser falsa. Y si P es falsa, por ejemplo, entonces su negación, que es no P, va a ser lo contrario, verdadera. Así como se define la negación de una proposición. Vamos a hablar ahorita de tautologías y contradicciones. Vamos a decir que una proposición compuesta es una tautología si todos los valores de verdad son verdaderos. Es decir, si yo tengo una tabla con varios valores de verdad y acá el resultado de la proposición R, digamos, que sale de combinar P y Q, todos me dan verdaderos al final como resultado. Es decir, dicho de forma fácil, una proposición es una tautología si todos sus valores de verdad son verdad, es decir, verdaderos. Y una proposición P es una contradicción si todos los valores de verdad son falsos. De hecho, es obvio. Y si alguna proposición no es tautología ni es contradicción, se le llama contingencia. Vuelvo a repetir, si alguna proposición no es tautología ni contradicción, de hecho aquí está escrito, pues se le llama contingencia. Y vamos a empezar a demostrar que esta expresión P o no P es una tautología. Demostrar que P o no P es tautología, es decir, siempre es verdadera. Es decir, todos sus valores de verdad son verdad o verdaderos. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, empezar a demostrar utilizando las tablas de verdad que habíamos estudiado hace un momento. Vaya, entonces vamos a poner demostración o prueba. Para demostrar que P o no P es tautología, vamos a empezar suponiendo que es verdadera. Si P o no P es verdadera, hay que tener cuidado cuando se demuestra. ¿Y eso qué quiere decir? Que por la definición de la disyunción, al menos una es verdadera. Entonces, al menos una es verdadera. Al menos una de las dos. No olvidar que para hacer estas demostraciones hay que manejar el concepto de disyunción. Les voy a repetir que una disyunción es verdadera si por lo menos uno es verdadero. Hasta les voy a poner la tablita para que la demostración tenga sentido para ustedes. Habían dos verdaderos,
dos falsos, verdadero, falso, verdadero, falso. Y aquí, como hay al menos un verdadero, entonces la disyunción inclusiva va a ser verdadera. Aquí, como al menos uno es verdadero, la disyunción va a ser verdadera. Aquí, como hay al menos un verdadero, la disyunción va a ser verdadera. Y no olvidar que la disyunción inclusiva es falsa si ambos son falsos. Lo que estudiamos hace rato, en esto estamos basando esto que estamos escribiendo. Si P o no P es verdadera, significa que al menos una de las dos es verdadera. Y luego vamos a poner los casos. Cuando estoy diciendo al menos una de las dos verdaderas, quiere decir que puede ser que P pues es verdadera o P es falsa. Si P es verdadera, va a significar que no P es falsa. Y por lo tanto, P o no P es verdadera. Aquí hay que tener cuidado con estas demostraciones que son habladitas, pero hay que manejar los conceptos de disyunción, conjunción y las otras que vengan. Vuelvo a repetirlo. Para demostrar que P o no P es tautología, tengo que demostrar que siempre va a dar un valor de verdad verdadero. Eso dice la tautología. Entonces empiezo con la proposición tal como está y supongo que es verdadera, porque obviamente quiero que sea una tautología, por eso empiezo diciendo que es verdadera. Si P o no P es verdadera, entonces al menos una de las dos es verdadera, como quien dice, al menos una de estas dos. Entonces aquí ponemos el primer caso. Si P es verdadera, quiere decir que no P es falsa. Como no P es la negación, entonces va a ser falsa de la que considere verdadera, que es P. Y por lo tanto, miren, como P es verdadera y no P es falsa, verdadero o falso es falso, sería este caso. Verdadero o falso es verdadero, quiero decir. Entonces estamos usando la tabla de verdad para demostrar. Va, el segundo caso. Como aquí decía, al menos una de las dos es verdadera para que P o no P sea verdadera. Es la definición de disyunción. Como al menos una de las dos va a ser verdadera, puedo hacer dos casos, si P es verdadera o si P es falsa. Si P es falsa, ¿cómo va a ser no P? Verdadera. Y por lo tanto, P o no P, que es lo que quiero demostrar, va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque hay al menos una de estas dos. Esta es falsa y esta es verdadera. Por lo tanto, por la definición de disyunción, con al menos una que sea verdadera, todo va a ser verdadero. Por lo tanto, se ha demostrado que P o no P, como siempre me dio verdad, es una tautología. Siempre obtuve un valor de verdad verdadero. Y ahí hemos demostrado que esto, como quien dice, cualquier conjunto unido a su complemento siempre va a ser el conjunto universal, ya si lo pasamos a conjuntos.
P o no P es una tautología, siempre es verdadero. Ya se demostró con palabras, pero manejando el concepto de disyunción. Y hay que escribir todo esto. Bueno, veamos que me hizo falta anteriormente. Hay que hacer otra demostración. Hay que demostrar que P y no P es una contradicción. Vamos a hacerlo aquí. Demostrar que P y no P es una contradicción, es decir, siempre llego a un valor de verdad falso. Esto es lo que hay que hacer ahorita, demostrar que P y no P siempre va a ser falso. A eso nos referimos con contradicción. Vamos a empezar demostrándola suponiendo que es verdad. Si P y no P es verdadera, entonces, ¿qué significa? Debo de usar el concepto de conjunción. En la conjunción, para que el resultado sea verdadero, ambas deben ser verdaderas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ambas son verdaderas. Este es el concepto de conjunción. No lo vayan a olvidar. Si no han entendido el concepto, tienen que repasarlo. Les voy a poner aquí la tablita de la conjunción. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y habíamos dicho que según el concepto de conjunción, que esta expresión o proposición siempre va a ser verdadera si ambos son verdaderos. En otro caso va a ser falso. Eso habíamos dicho. Entonces aquí estoy diciendo que si P y no P es verdad, es decir esto, quiere decir que ambas son verdaderas. Aquí estoy hablando llave. Pero eso es una contradicción, lo cual es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque si P, la primera que es P es verdadera, entonces no P va a ser falsa, porque es su contraria o su negación. Y aquí estoy diciendo que ambas son verdaderas y eso no puede pasar en una conjunción. En una conjunción, si yo digo P y no P y estoy diciendo que ambas son verdaderas, me estoy contradiciendo, porque si P es verdadera, entonces no P va a ser falsa. Lo vamos a escribir aquí. Hemos supuesto que esta expresión es verdadera siempre. Desde el principio aquí lo dijimos. Verdadera, que no está bien unido acá. Si P y no P es verdadera, quiere decir que ambas son verdaderas. Miren, según la definición de conjunción, aquí está. Pero esto es mentira, porque si P es verdadera, no P va a ser falsa. Por lo tanto, eso es una contradicción. Y por lo tanto, P y no P siempre va a ser falsa. Vaya, ahora lo vamos a hacer suponiendo que si P y no P es falsa. Sería la demostración empezando con algo falso. Si P y no P es falsa, quiere decir que alguna de estas dos va a ser falsa. Miren la definición.
para que me dé falso, quiere decir que alguna de estas dos debe ser falsa, ya sea P o Q, o ambas. Entonces vamos a decir que si P y no P es falsa, entonces alguna de ellas es falsa. Espero no les vaya a costar mucho este tema. Si P y no P es falsa, entonces alguna de ellas es falsa. Aquí las marqué, ¿ve? Alguna de ellas es falsa. Alguna de ellas. Y entonces tendríamos que poner casos. Como dije, alguna de ellas es falsa, puedo pensar que P es falsa. Si P es falsa, no P es verdadera. Y entonces quiere decir que P y no P es falsa. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo este Jaime? Si estoy diciendo que P es falsa, entonces no P es verdadera. Y un falso y un verdadero, según la tabla, un falso y un verdadero da falso, pero en la conjunción. Y aquí estoy diciendo esto. Por lo tanto, en el primer caso hemos demostrado que P y no P siempre va a ser falsa, es decir, una contradicción. Vamos a suponer el segundo caso. Cuando dijimos alguna de ellas es falsa, quiere decir que me tengo que dar casos. Primero, si P es falsa. Segundo, o si P es verdadera. Si P es verdadera, eso significa que no P es falsa. Es falsa. Y entonces quiere decir que la conjunción P y no P también es falsa. Entonces, como siempre llego a una falsedad, quiere decir que P y no P es una contradicción. Vaya, por lo tanto, aquí he dicho que P es verdadera. Y de conjunción, entonces no P es falsa. Y recuerden que para que una conjunción sea falsa, debe de haber al menos un falso. Eso lo dice la definición, la tablita. Para que una conjunción sea falsa, debe haber al menos un falso. Y no olvidar que la conjunción es verdadera si ambas proposiciones P y Q son verdaderas al mismo tiempo. La I significa al mismo tiempo. Eventos simultáneos. Ahí hemos demostrado que P o no P es una tautología y que P y no P siempre es una contradicción, como quien dice, cualquier conjunto intersectado a su complemento es el vacío, si lo trasladamos a conjuntos. Vamos ahorita a la proposición condicional. La condicional se define como P entonces Q, así. P entonces Q. Al P se le llama antecedente, a veces se le llama premisa, a veces hipótesis. Al Q se le llama a veces consecuente, a veces conclusión. Hay varias maneras de nombrarlo. Y también podemos decir que esta proposición P entonces Q, que es la misma condicional, P entonces Q, la podemos definir que va a ser verdadera, o mejor dicho, esto se define con base a la falsedad. Va a ser falsa si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Esto hay que aprenderse en la condicional. ¿Por qué? Porque de una verdad
no puedo concluir una falsedad. De ahí viene la definición de la condicional o implicación. De una verdad no puedo concluir una falsedad. Si el antecedente es verdadero y el consecuente falso, pues todo me va a dar falso, porque no puedo llegar de una verdad a una falsedad. En caso contrario, siempre va a ser verdadero. Si el antecedente es verdadero y yo concluyo una verdad, con seguridad estoy en algo verdadero. Y si yo tengo algo falso como antecedente y llego a una verdad, eso es lógico en la vida cotidiana, que de una falsedad puedo concluir una verdad. Y esto es más lógico, de una falsedad concluir una falsedad también es algo verdadero. Entonces, no olvidar que la proposición condicional, que esta sirve bastante para demostrar teoremas de la forma P entonces Q, es verdadera, o perdón, mejor dicho, es falsa si el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Con esto que se aprenda uno, con esto suficiente para saber toda la tablita. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, en ese va a ser el único caso en que va a haber falsedad. En otros casos va a ser verdad siempre. Aquí está escrito. No olvidar eso para poder hacer demostraciones. Otra forma de nombrar a la condicional son las siguientes: P solo si Q, P solo si Q, o Q si P, como quien dice Q ocurre si ocurre P. Y estas son importantes saberlas. P es una condición suficiente para Q. Cuando tengo una condicional de izquierda a derecha, tengo que decir que P es una condición suficiente para Q. Y si la pongo al revés, debo decir que Q es una condición necesaria de P. Es decir, lo suficiente se da de izquierda a derecha y lo necesario es de derecha a izquierda. Si quieren identificar de otra forma la implicación, si la hago para acá, hay suficiencia. P es condición suficiente para Q. Si lo hago de derecha a izquierda, digo que Q es condición necesaria para P. Otra forma de decirlo es que Q se sigue de P, como quien dice Q es conclusión de P. Otra forma de decirlo es Q a condición de P. Es lo mismo que decir como que Q es como la tesis o conclusión de P. Q está condicionada a P. Otra forma, Q es consecuencia lógica de P, o Q cuando P. Están 8 formas de nombrar la condicional, o P entonces Q, o si ustedes quieren, P implica Q. Vamos a la proposición recíproca. Si yo tengo una proposición condicional P entonces Q, entonces su recíproca se define al revés, Q entonces P de la recíproca. Como quien dice, poner al revés. El que era consecuente pasa a ser antecedente, y el que era antecedente P pasa a ser consecuente hoy. Y la contrarrecíproca sería poner al revés
pero negando las proposiciones. No Q, entonces no P. Es la contrarrecíproca de P, entonces Q. Contrarrecíproca. No hay que olvidar esto. Más adelante vamos a demostrar que por qué esta expresión es verdadera siempre o es una tautología. Vamos a la proposición bicondicional, es decir, P, sí y solo sí, Q, que equivale a decir que ocurre de izquierda a derecha y al mismo tiempo ocurre de derecha a izquierda. Como quien dice, es la conjunción entre una implicación y su recíproca. Esta es la famosa bicondicional que también sirve para demostrar teoremas. Ocurre P solo si Q y Q si P, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces su tabla de verdad que consta de dos proposiciones, dos verdaderos, dos falsos, aquí un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Entonces no olvidar que P implica Q, va a ser el primero que vamos a poner, y el segundo Q implica P, y al final vamos a aplicarle conjunción a esos dos resultados, conjunción de I. No olvidar que P implica Q es falso solo cuando el primero es verdadero y el consecuente es falso. En los otros casos va a ser verdad. No olvidar eso. Y ahora sería Q implica P al revés. Vamos a hacer de aquí para acá. Verdadero y verdadero. Verdadero. Verdadero implica verdadero, verdadero. Falso, lo estamos haciendo derecha a izquierda. Falso implica verdadero, es verdadero. Voy de aquí para acá. Verdadero implica falso, es falso. Y falso implica falso, es falso. Ahora para la condicional sería aplicarle conjunción a estas dos proposiciones. Quiere decir que para demostrar un teorema que lleve la palabra sí y solo sí, primero se hace de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Y si concluimos que ambas proposiciones son verdaderas, entonces el teorema es verdadero. Es decir, la base de toda la matemática está en la lógica matemática. Como la matemática está llena de teoremas y proposiciones, esos teoremas y proposiciones provienen de las definiciones de lógica matemática que estamos viendo ahorita. ¿Se acuerdan que la conjunción, la I, era verdadera solo si ambas son verdaderas? Entonces solo esta va a ser verdadera y las demás falsas. Sería la definición de la bicondicional y su tabla de verdad es esta. Aquí tengo un error. Aquí falso implica falso, recuerden que es verdadero. De aquí para acá, verdadero falso es falsa.
y falso implica falso, siempre verdadero. Entonces aquí me va a dar verdadero y verdadero, verdadero. Ahí para corregir. Bueno, seguimos. No olvidar ver el video y que en un momento les voy a poner ejercicio para ver si han visto el video. El ejercicio ahorita es determinar si la proposición P y Q implica P es tautología. Hay que demostrar si es verdad o mentira eso. ¿Cómo? Pues con una demostración pues más justificada, no con tablas de verdad. Tal vez en lógica matemática lo hagan con tablas de verdad, pero no tiene mucho sentido hacer una demostración con tablas de verdad. La tabla de verdad es más para verificar, no es para demostrar. Entonces lo que hemos hecho anteriormente sí era más de demostrar, porque lo habíamos dicho con palabras y usando las definiciones de conjunción, disyunción. Vamos a empezar de esta expresión, el antecedente. Si P y Q es verdadero, si P y Q es verdadera, ¿qué quiere decir? Según la definición de conjunción, entonces ambas son verdaderas. Y por lo tanto, debo de concluir con base a P. Y por lo tanto puedo decir que P es verdadera. Y ya, al menos hemos demostrado que es una tautología. Empecé en P y Q y debo de finalizar con P. Entonces lo que puedo decir que como P y Q es verdadera y P es verdadera, quiere decir que la conjunción de ellas, aquí verdadera implica verdadero, es verdadero. Por lo tanto, esta expresión es una tautología. Siempre me da un valor de verdad verdadero. Otra cosa para demostrar es, pero que no la recomiendo, es empezar con una falsedad. Si P y Q, y si de esta falsedad yo llego a una falsedad, entonces la expresión va a ser una tautología. Vamos a empezar así: si P y Q es falsa, como para hacerla de otra manera, entonces al menos una va a ser falsa, que puede ser P o Q. Entonces puedo concluir que P es falsa, porque al menos una es falsa. Entonces, ¿qué hice? Miren, empecé de una falsedad aquí y terminé concluyendo una falsedad. Quiere decir que falso implica falso es verdadero. Por lo tanto, esta expresión siempre va a ser verdad. Y por lo tanto, P y Q implica P
siempre es verdadera. Y hemos demostrado que siempre va a ser una tautología. Es decir, toda la vida va a ser verdad esta expresión o proposición. Ahí la tenemos. No olvidar que hay que repasar estas cuestiones. Y se repasa escribiendo o tal vez viendo el video. Vamos a hablar ahorita de implicación lógica. Implicación lógica. Vamos a decir que P implica lógicamente a Q si Q es verdad cuando P es verdad. Así de fácil. Vamos a decir que P implica lógicamente a la proposición Q si Q es verdad cuando P es verdad en eso. Y el resultado, por lo tanto, me va a dar algo verdadero. Esa es la definición de implicación lógica. Si Q es verdadero cuando P es verdadero. Y por lo tanto siempre la expresión o proposición, implicación o condicional, siempre va a ser verdadera. Dadas las proposiciones P y Q, demostrar que la negación, oigan, esta es la negación de P o Q, implica lógicamente la negación de P. Esto vamos a demostrar que la negación de P o Q implica lógicamente la negación de P. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Pues empezando con lo primero y suponiendo que es verdadero. Demostración, dos puntos. Si no P o Q es verdadera, entonces eso quiere decir que P o Q es falsa. Es decir, lo contrario a lo verdadero es algo falso. Y no olvidar que tenemos que usar la definición de disyunción. ¿Cuándo una disyunción falsa? Cuando ambas son falsas. Y por lo tanto, P es falsa y Q es falsa. Y por lo tanto, P es falsa. Vale, vuelvo a recordar que una disyunción es falsa si las dos son falsas. Entonces yo puedo decir, y por lo tanto, P es falsa. No olvidar que la disyunción se la voy a volver a escribir así. Es falsa cuando ambas son falsas. En otros casos siempre es verdadera. Miren. Como P o Q es falsa, es decir, esto quiere decir que ambas son falsas y por lo tanto P es falsa. Luego, si P es falsa, no P es verdadera. Entonces, hemos demostrado que la negación de P o Q implica lógicamente la negación de P. ¿Cómo? Empezando con una verdad y concluyendo una verdad. Y luego vamos a decir que no P o Q implica lógicamente a no P. Ya está demostrado, ya está demostrada esta proposición.
Vaya, implicación lógica y proposición condicional. La proposición P implica lógicamente la proposición Q. Oigan, la proposición P implica lógicamente la proposición Q si y solo si me va a dar una tautología, es decir, siempre un valor de verdad verdadero. Entonces hay que demostrar esta proposición. ¿Cómo se hace? Hay que manejar el concepto de implicación lógica. ¿Se acuerdan que el concepto de implicación lógica es que P implica lógicamente a Q si Q es verdadero cuando P es verdadero? Bueno, entonces de esta definición vamos a partir. Entonces vamos a hacer la prueba. Suponga la prueba va a consistir primero en suponer verdadera la hipótesis esta. Esta es la hipótesis del teorema. Vamos a suponer que P implica lógicamente Q. Supongamos que P implica lógicamente a Q, que ahí pueden poner mayúsculas o minúsculas la P. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, por la definición de implicación lógica, cuando P es verdad, Q también es verdad. Q también lo es. Esa es la definición de implicación lógica. Lo es. Y cuando Q es falso, P también lo es. Y por lo tanto vamos a decir que P entonces Q siempre es verdadera. Por lo tanto, P entonces Q siempre es verdadera. Entonces hemos demostrado que es una tautología. Es decir, ¿qué he dicho aquí? Lo vamos a resumir con una tablita de verdad, aunque no es la idea hacer tablas de verdad, sino que argumentar usando palabras y definiciones. Vale, sabemos que la implicación lógica esta se cumple. Q es verdad cuando P es verdad. Entonces aquí me va a dar verdadero. Y lo que dijimos aquí, y cuando Q es falso, es porque P también lo es. Y por lo tanto la implicación siempre va a ser verdadera por la definición de la condicional o implicación. Entonces, si se han notado aquí que P implica Q, toda la vida es verdad. Por eso es una tautología, ya sea si Q es verdadero o falso, toda la vida va a ser verdadera la implicación lógica. Por lo tanto es una tautología, y ahí hemos demostrado este teorema o proposición. Vaya, algunas implicaciones lógicas de las más comunes y hay que aprendérselas. Tenemos la adición, que P implica a P o Q.
Esta se puede demostrar con palabras, así más o menos. Si P es, empezando de la izquierda, si P es verdadera, entonces quiere decir que P o Q es verdadera. Ojo, ¿por qué? Porque para que la disyunción sea verdadera, al menos una debe ser verdadera. Ya lo cumplió P. ¿Por qué lo cumplió? Porque yo lo supuse. Por lo tanto, lo he demostrado ya. Si P es verdadera, entonces P o Q es verdadera. ¿Por qué? Porque para que la conjunción sea verdadera, al menos una debe ser verdad. ¿Y quién lo es? P. ¿Por qué? Porque lo he supuesto. Vaya. No olvidar que la conjunción, si le vuelvo a escribir la tablita, es verdadera si hay al menos una verdadera. ¿Ve? Y solo va a ser falsa si las dos son falsas. Vaya, otra cosa. También la podemos hacer empezando con una falsedad. Si P es falsa, entonces P o Q puede ser verdadera o falsa. Miren, estoy aquí. Si P es falsa, si P es falsa, entonces P o Q puede ser verdadera o falsa. Estoy en esa parte de la tabla. Es verdadera o falsa. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tomo este caso? A partir de lo que ya supuse. Si P es falsa, entonces P o Q es verdadera. Si P o Q es verdadera, si P o Q es verdadera, pero como la P ya es falsa, ¿cómo va a ser la Q? Si P o Q es verdadera y como la P ya es falsa, ¿cuánto tendría que valer Q para que la expresión sea verdadera? Pues verdadera la Q. Para que me dé un valor de verdad, verdadero. Vean. Va, entonces, ¿qué cosa tengo? Luego, miren, P era falsa, porque yo la supuse desde el principio. Y P o Q es verdadera. Entonces, ¿qué va a pasar con su implicación? Tendría así. Falso implica verdadero, da verdadero. Por lo tanto,
hemos demostrado que P implica a P o Q. Nos dio verdad. Considerando el caso 1, habría que hacer considerando la falsedad. Ojo, hay que tener cuidado en las demostraciones. Si P o Q es falsa, entonces tengo que regresar a esto. Como P es falsa, miren, para que P o Q sea falsa, Q tiene que ser verdadera, porque la definición de disyunción dice que la P o Q es, para que la disyunción sea falsa, ambas deben ser falsas. Entonces voy a decir que Q es falsa. Q es falsa. Y entonces, ¿qué tendría? La P la tengo falsa. P es falsa. Y la P o Q también la tengo falsa. Luego, su implicación, que era así, sería así: en vez de P pongo falso, pongo el símbolo de la condicional o el entonces, en vez de P o Q pongo falso, y se acuerdan que falso implica falso, es verdadero. Entonces toda la vida es verdadera la proposición. Por lo tanto, P implica P o Q. Es decir, a partir de una sola proposición, yo puedo incluir otra. A partir de esta, puedo concluir esta. Eso es importante en matemática. A partir de una expresión única, yo puedo concluir una conjunción, sin importar quién sea ese o su valor de verdad. Y ahí tenemos eso. Recuerden que aquí demostré la adición. Les queda de tarea a ustedes demostrar la simplificación. Y esto de los silogismos hipotéticos les queda de tarea demostrar. No olvidar que tienen que ver el video para demostrarlas, a menos que ya se las puedan, las demostraciones, pero igual siempre las van a escribir. Y hemos concluido. Continuamos en la próxima clase siempre con estas implicaciones lógicas más comunes.